¿Qué tal, señores, señoras? Muy buenos días. Bienvenidos a este especial punto de encuentro informativo desde el Parlamento de La Rioja, donde hoy se celebra la sesión constitutiva de la 11ª legislatura. En los próximos minutos jurarán y tomarán posesión de sus escaños los 33 diputados riojanos que salieron elegidos en las pasadas elecciones del 28 de mayo. En la jornada de hoy sabremos además quién será el presidente o la presidenta de la Cámara para los próximos 4 años. Ahí estamos viendo ya a sus señorías, a los diferentes diputados tomar asiento. Estamos viendo a la diputada de Izquierda Unida, Enar Moreno, pasar de rojo. Estamos viendo a los diferentes miembros de la mesa que se va a constituir para saber cuál va a ser la mesa definitiva. Una legislatura en la que muchos repetirán y otros se incorporan por primera vez en la Cámara, como es el caso de la formación de Vox, que consiguió 2 diputados. Ahí estamos viendo a Ángel Alda, que se estrena en el Parlamento de La Rioja. La ceremonia cumplirá con el ritual habitual. Habrá 3 votaciones. En la primera, los parlamentarios autonómicos plasmarán en una papeleta el nombre de la nueva presidenta o presidente de la Cámara Autonómica, un cargo, ya lo saben, que saldrá de las filas del Partido Popular, que fue el ganador de las pasadas elecciones por mayoría absoluta. Después se procederá a elegir las 2 vicepresidencias que acompañan a esa presidencia en la mesa del Parlamento. La vicepresidencia primera recaerá igualmente en un miembro del Grupo Parlamentario Popular y la segunda será para el Partido Socialista. Se designarán los 2 nombres más votados. En este caso, los 17 parlamentarios populares van a designar esa primera vicepresidencia y los 12 del Grupo Socialista, del Partido Socialista, la segunda vicepresidencia. Parece que en breve va a comenzar este acto de constitución. Nos queda explicarles además cuál será la última de las votaciones que veremos en los próximos minutos. Concluirá con la composición de la mesa del Parlamento y servirá para elegir la secretaría primera, que de nuevo va a salir de la bancada popular, y la segunda secretaría, que saldrá de la bancada socialista. El pleno de hoy concluirá con el discurso del nuevo presidente o presidenta, un cargo que no ha trascendido debido al hermetismo, la prudencia, podríamos decir, que ha caracterizado a Gonzalo Capellán a lo largo de estas semanas. Les dejamos ya con el acto de constitución del Parlamento de esta 11ª legislatura. No se oye, ¿no? Ahora sí. Por favor, vayan tomando asiento y guarden silencio para que pueda comenzar la sesión. Silencio, por favor. Silencio, por favor, para que pueda comenzar la sesión. Bueno, pues estamos escuchando cómo les piden silencio para comenzar este pleno, que aproximadamente podrá durar una hora y, como decimos, concluirá previsiblemente, puede ser que sí o que no, con las palabras del presidente. Es una opción que el futuro presidente del Parlamento podrá decidir. Parece que sí que quieren empezar. Vamos a escucharles. Afectados por las tormentas que se dieron ayer, se produjeron en nuestra comunidad. Les doy la bienvenida a todos y a todas al Parlamento de La Rioja, sede de la palabra y del debate, lugar donde hoy los diputados y diputadas electos tomaremos posesión por mandato de los ciudadanos. Desde ese momento nos deberemos, por lo tanto, a trabajar con determinación, honestidad y con respeto para defender los intereses de esta gran tierra que es La Rioja y para legislar avanzando en derechos, mejorando así la calidad de vida de los riojanos y las riojanas. Entiendo, señorías, que este debe ser nuestro compromiso. Y damos paso al comienzo de la sesión. Se va a proceder a la sesión constitutiva del Parlamento de La Rioja, convocada para el día 22 de junio de 2023 a las 12 horas por decreto 3/2023 de 3 de abril. En primer lugar, se constituye la mesa de edad formada por doña Marta Fernández Cornago,
como secretaria primera, por don Ángel Alda Pérez como secretario segundo y por quien les habla como presidenta, doña Teresa Villuendas Asensio. Constituida la mesa de edad de la Asamblea conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de 10 de abril de 2001, se declara abierta la sesión constitutiva del Parlamento de La Rioja. Se va a proceder, de conformidad con el artículo 7.1 del mencionado reglamento, a dar lectura por la secretaria primera de la mesa de edad al decreto de convocatoria y a la relación de diputados electos. Queda advertido que se omite referencia alguna a los recursos contenciosos electorales interpuestos y a los diputados que pudieran quedar afectados por la resolución de los mismos, al no haberse formulado recurso alguno de tal naturaleza. Tiene la palabra doña Marta Fernández, secretaria primera de la mesa. De convocatoria. Decreto de la Presidenta 3/2023 de 3 de abril por el que se convocan elecciones al Parlamento de La Rioja. En el artículo 17.4 y 5 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982 de 9 de junio y modificado por Ley Orgánica 2/1999 de 7 de enero, se establece que el Parlamento será elegido por un plazo de 4 años, correspondiendo a la convocatoria de elecciones al presidente de la comunidad autónoma. Cumpliéndose el presente año el plazo de duración del mandato de los representantes al Parlamento de La Rioja a que hace referencia el citado artículo 17.4 del Estatuto de Autonomía, procede, en cumplimiento de las previsiones legales mencionadas, la convocatoria de elecciones a dicho Parlamento. El artículo 22 de la Ley 3/1991 de 21 de marzo, por la que se regulan las elecciones al Parlamento de La Rioja, señala que dicha convocatoria se efectuará mediante decreto del presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, debiéndose fijar en el mismo la fecha de las elecciones, así como la fecha de la sesión constitutiva del Parlamento que tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes al de celebración de las elecciones. Por su parte, los artículos 18 y 19 de la Ley 3/1991 establecen el carácter único de la circunscripción electoral de la Comunidad Autónoma de La Rioja, fijando en 33 el número de diputados que constituirán el Parlamento. Por último, es necesario regular el periodo en que se desarrollará la campaña electoral. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general. En su virtud y de acuerdo con el resto de la normativa que resulta de aplicación, dispongo, artículo 1, convocatoria. Se convocan elecciones al Parlamento de La Rioja que tendrá lugar el día 28 de mayo de 2023. Artículo 2, régimen jurídico. Las presentes elecciones se desarrollarán de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de La Rioja, en la Ley 3/1991 de 21 de marzo, reguladora de las elecciones al Parlamento de La Rioja, disposiciones complementarias, así como la normativa estatal de régimen electoral en lo que resulte de aplicación. Artículo 3. Número de diputados. La comunidad autónoma se constituye en circunscripción electoral única, correspondiendo a la elección de 33 diputados. Artículo 4. Duración de la campaña electoral. La campaña electoral tendrá una duración de 15 días, con comienzo a las 0 horas del día 12 de mayo de 2023 y finalización a las 0 horas del día 27 de mayo del mismo año. Artículo 5. Constitución del Parlamento. La sesión constitutiva del nuevo Parlamento de La Rioja tendrá lugar el jueves, día 22 de junio de 2023, a las 12 horas. Disposición final única, publicación y vigencia. El presente decreto se publicará simultáneamente en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el mismo día de su publicación. Logroño, a 3 de abril de 2023, la presidenta Concepción Andreu Rodríguez. Relación de diputados electos. La Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en sesión celebrada el día 4 de junio de 2023, procedió a la proclamación oficial de los candidatos electos al Parlamento de La Rioja en las elecciones celebradas el día 28 de mayo de 2023. De acuerdo con los resultados obtenidos, se proclamó electos a los siguientes candidatos: Gonzalo Capellán de Miguel, Partido Popular; Concepción Andreu Rodríguez, Partido Socialista; Marta Fernández Cornago, Partido Popular; José Ángel La Calzada Esquivel, Partido Socialista; Alberto Galiana García, Partido Popular; Noemí Manzanos Martínez, Partido Popular; María Somalo San Juan, Partido Socialista; Daniel Osés Ramírez, Partido Popular; Jesús María García García, Partido Socialista;
Ángel Alda Pérez, Vox. Cristina Maiso Fernández, Partido Popular. María Teresa Antoñanzas Garro, Partido Popular. Sara Isabel Orradre Castillo, Partido Socialista. José Luis Pérez Pastor, Partido Popular. Javier García Ibáñez, Partido Socialista. Henar Moreno Martínez, Podemos, Izquierda Unida. María Belinda León Fernández, Partido Popular. María Teresa Villuendas Asensio, Partido Socialista. Jesús Ángel Garrido Martínez, Partido Popular. Marc Otelo Balmaseda, Partido Popular. Sergio Martínez Astola, Partido Socialista. Héctor Alaciz López, Vox. Víctor Visairas Blanco, Partido Popular. Ana Victoria del Vigo García, Partido Socialista. María Pilar Almendáriz Bayo, Partido Popular. Carlos Cuevas Villoslada, Partido Popular. Miguel María González de Legarra, Partido Socialista. Carlos Paúl Lapedriza, Partido Popular. Ana Belén Martínez Sánchez, Partido Socialista. Diego Antonio Bengoa de la Cruz, Partido Popular. María Purificación Martín Díez de Valdeón, Partido Popular. Ricardo Velasco García, Partido Socialista. Raúl Pérez Núñez, Podemos, Izquierda Unida. Se procederá seguidamente, tal y como dispone el artículo 7.2 del reglamento de la Cámara, a la elección de los integrantes de la Mesa del Parlamento de La Rioja, lo que se verificará mediante votación nominal secreta y conforme a los criterios recogidos en el antes citado precepto reglamentario, criterios de los que va a dar lectura a continuación la secretaria primera de la Mesa de Edad. La mesa estará compuesta por 2 vicepresidentes y por 2 secretarios. En la elección de presidente, cada diputado escribirá solo un nombre en la papeleta. Resultará elegido el que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Si ninguno obtuviera en primera votación dicha mayoría, se repetirá la elección entre los 2 que hayan alcanzado mayores votaciones y resultará elegido el que obtenga más votos. Los 2 vicepresidentes se elegirán simultáneamente. Cada diputado escribirá solo un nombre en la papeleta. Resultarán elegidos por orden sucesivo los 2 que obtengan mayor número de votos. En la misma forma se elegirán los 2 secretarios. Si en alguna votación se produjera empate, se entenderá elegido en primer lugar el candidato representante del partido, federación, coalición o agrupación electoral que formase parte de la lista más votada en las elecciones que originaron la constitución de la Cámara. Se procede, en primer lugar, a la elección del presidente o presidenta de la Cámara. Ruego a sus señorías que escriban en una de las papeletas que tienen en sus escaños un solo nombre correspondiente al candidato o candidata al que votan, o bien las dejen en blanco si esa es su voluntad, advirtiéndose que las papeletas con más de un nombre o con cualquier otra inscripción o expresión diferente a la correspondiente a un diputado serán consideradas nulas. Puede procederse por la Secretaría Primera de la Mesa al llamamiento por orden alfabético de los diputados para depositar la papeleta en la urna. Los diputados que integran la Mesa de Edad votaremos al final. Don Héctor Alaciz López. Doña María Pilar Almendáriz Bayo. Sí, me lee Ángel. Doña Concepción Andreu Rodríguez. Doña María Teresa Antoñanzas Garro. Don Diego Antonio Bengoa de la Cruz. Don Gonzalo Capellán de Miguel. Doña Mar Cotelo Balmaseda. Don Carlos Cuevas Villoslada. Don Alberto Galeana García.
Don Jesús María García García. Don Javier García Ibáñez. Don Jesús Ángel Garrido Martínez. Don Miguel María González de Legarra. Don José Ángel La Calzada Esquivel. Doña María Valinda León Fernández. Doña Cristina Maiso Fernández. Doña Noemí Manzanos Martínez. Doña María Purificación Martín Díez de Valdeón. Don Sergio Martínez Astola. Doña Ana Belén Martínez Sánchez. Doña Enar Moreno Martínez. Doña Sara Isabel Orradre Castillo. Don Daniel Osés Ramírez. Don Carlos Paúl La Pedriza. Don Raúl Pérez Núñez. Don José Luis Pérez Pastor. Doña María Somalo San Juan. Don Ricardo Velasco García. Doña Ana Victoria del Vigo García. Don Víctor Visairas Blanco. Don Ángel Alda Pérez. Doña Marta Fernández Cornago. Doña María Teresa Villuendas Asensio.
Efectuada la votación, va a procederse acto seguido a su escrutinio, dándose lectura en voz alta por el secretario segundo de la mesa a los votos emitidos y computándose los mismos por la secretaria primera. Don Jesús María García García. Doña Marta Fernández Cornago. Doña Marta Fernández Cornago. Don Jesús María García García. Doña Marta Fernández Cornago. Don Ángel Alda. Doña Marta Fernández Cornago. Don Jesús María García García. Doña Marta Fernández Cornago. Don Jesús María García García. Blanco. Doña Marta Fernández Cornago. Blanco. Doña Marta Fernández Cornago. Don Jesús María García García. Doña Marta Fernández Cornago. Don Jesús María García García. Doña Marta Fernández Cornago. Doña Marta Fernández Cornago. Doña Marta Fernández Cornago. Doña Marta Fernández Cornago. Don Jesús María García García. Doña Marta Fernández Cornago. Doña Marta Fernández Cornago. Don Jesús María García García. Doña Marta Fernández Cornago. Don Jesús María García García. Don Ángel Alda. Doña Marta Fernández Cornago. Don Jesús María García García. Don Jesús María García García. Don Jesús María García García. Y doña Marta Fernández Cornago. Efectuado el escrutinio, la votación arroja el siguiente resultado. Doña Marta Fernández Cornago, 17 votos. Don Jesús María García García, 12 votos. Don Ángel Alda, 2 votos. 2 votos en blanco. Habiendo obtenido la diputada doña Marta Fernández Cornago el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se le proclama presidenta electa del Parlamento de La Rioja. Enhorabuena. Bueno, pues ya tenemos nueva presidenta del Parlamento de La Rioja, es la 9ª presidenta de
del Parlamento riojano. Ella es abogada y va en el número 2 de las listas de Gonzalo Capellán. Verificada la elección de presidenta del Parlamento de La Rioja, ha de procederse a continuación a la elección simultánea de los vicepresidentes primero y segundo de la Cámara. Ruego nuevamente a sus señorías que escriban en una de las papeletas que tienen en sus escaños un solo nombre, correspondiente al candidato al que voten, o bien las dejen en blanco si esa es su voluntad, advirtiéndose que las papeletas con más de un nombre o con cualquier otra inscripción o expresión diferente a la correspondiente a un diputado serán consideradas nulas. Puede procederse por la Secretaría Primera de la Mesa al llamamiento por orden alfabético de los diputados para depositar la papeleta en la urna. Los diputados que integran la mesa lo harán. La mesa de edad votaremos al final. Don Héctor Alacid López. Doña María Pilar Almendariz Bayo. Doña Concepción Andreu Rodríguez. Doña María Teresa Antoñanzas Garro. Don Diego Antonio Bengoa de la Cruz. Don Gonzalo Capellán de Miguel. Doña Mar Cotelo Balmaseda. Don Carlos Cuevas Villoslada. Don Alberto Galiana García. Don Jesús María García García. Don Javier García Ibáñez. Don Jesús Ángel Garrido Martínez. Don Miguel María González de Legarra. Don José Ángel La Calzada Esquivel. Doña María Belinda León Fernández. Doña Cristina Maiso Fernández. Doña Noemí Manzanos Martínez. Doña María Purificación Martín Díez de Valdeón. Don Sergio Martínez Astola. Doña Ana Belén Martínez Sánchez. Doña Enar Moreno Martínez. Doña Sara Isabel Orradre Castillo. Don Daniel Osés Ramírez.
Don Carlos Paúl La Pedriza. Don Raúl Pérez Núñez. Don José Luis Pérez Pastor. Doña María Somalo San Juan. Don Ricardo Velasco García. Doña Ana Victoria del Vigo García. Don Víctor Visairas Blanco. Don Ángel Alda Pérez. Doña Marta Fernández Cornago. Doña María Teresa Villuendas Asensio. Efectuada la votación, va a procederse al escrutinio dándose lectura en voz alta por el secretario segundo de la mesa a los votos emitidos y computándose los mismos por la Secretaría Primera. Ruego, por favor, a los asistentes que guarden silencio. Don Jesús María García García. Doña María Teresa Antoñanzas. Don Jesús María García García. Doña María Teresa Antoñanzas. Doña María Teresa Antoñanzas. Don Jesús María García García. Don Jesús María García García. Don Ángel Alda. Doña María Teresa Antoñanzas. Doña María Teresa Antoñanzas. Don Jesús María García García. Doña María Teresa Antoñanzas. Doña María Teresa Antoñanzas. Doña María Teresa Antoñanzas. Don Raúl Pérez Núñez. Doña María Teresa Antoñanzas. Don Jesús María García García. Doña María Teresa Antoñanzas. Don Jesús María García García. Don Jesús María García García. Don Jesús María García García.
Doña María Teresa Antoñanzas. 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 Don Jesús María García García. Don Raúl Pérez Núñez. Don Jesús María García García. Doña María Teresa Antoñanzas. Don Jesús María García García. Doña María Teresa Antoñanzas. Don Ángel Alda. Efectuado el escrutinio, la votación arroja los siguientes resultados. Doña María Teresa Antoñanzas, 17 votos. Don Jesús García García, 12 votos. Don Ángel Alda, 2 votos. Don Raúl Pérez Núñez, 2 votos. Habiendo obtenido los diputados María Teresa Antoñanzas y don Jesús García García el mayor número de votos, se les proclama respectivamente vicepresidente primero y segundo de la Mesa del Parlamento de La Rioja. Bueno, pues ahí están aplaudiendo a dos nuevos miembros de la mesa. Teresa Antoñanzas, del Partido Popular, será la vicepresidenta primera, fue senadora por el Partido Popular, y vicepresidente segundo en esta legislatura va a ser Jesús María García, que hasta ahora era el presidente del Parlamento. Verificada la elección de los vicepresidentes de la Cámara, ha de procederse a continuación a la elección simultánea de los secretarios primero y segundo del Parlamento de La Rioja. Ruego a sus señorías que escriban en una de las papeletas que tienen en sus escaños un solo nombre correspondiente al candidato al que voten, o bien las dejen en blanco. Ruego, por favor, a los asistentes que guarden silencio. Por favor, guarden silencio. Advirtiéndose que las papeletas con más de un nombre o con cualquier otra inscripción o expresión diferente a la correspondiente a un diputado serán consideradas nulas. Puede procederse por la secretaria primera de la mesa de edad al llamamiento por orden alfabético de los diputados para depositar la papeleta en la urna. Los diputados que integran la mesa de edad, nuevamente volveremos a votar al final. Don Héctor Alacid López. Doña María Pilar Almendáriz Bayo. Doña Concepción Andreu Rodríguez. Doña María Teresa Antoñanzas Garro. Don Diego Antonio Bengoa de la Cruz. Don Gonzalo Capellán de Miguel. Doña Mar Cotelo Balmaseda. Don Carlos Cuevas Villoslada. Don Alberto Galiana García. Don Jesús María García García. Don Javier García Ibáñez.
Don Jesús Ángel Garrido Martínez. Don Miguel María González de Legarra. Don José Ángel La Calzada Esquivel. Doña María Belinda León Fernández. Doña Cristina Maiso Fernández. Doña Noemí Manzanos Martínez. Doña María Purificación Martín Díez de Valdeón. Don Sergio Martínez Astola. Doña Ana Belén Martínez Sánchez. Doña Enar Moreno Martínez. Doña Sara Isabel Orradre Castillo. Don Daniel Osés Ramírez. Don Carlos Paúl La Pedriza. Don Raúl Pérez Núñez. Don José Luis Pérez Pastor. Doña María Somalo San Juan. Don Ricardo Velasco García. Doña Ana Victoria del Vigo García. Don Víctor Visairas Blanco. Don Ángel Alda Pérez. Doña Marta Fernández Cornago. Doña María Teresa Villuendas Asensio. A ver qué sale ahora. Efectuada la votación, se procede al escrutinio dándose lectura en alta voz por el secretario segundo de la mesa a los votos emitidos y computándose los mismos por la secretaria primera. Don Víctor Visairas. 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 Doña Teresa Villuendas Asensio. Doña Teresa Villuendas Asensio.
don Ángel Alda, doña Teresa Villuendas Asensio, doña Teresa Villuendas Asensio, don Raúl Pérez Núñez, don Víctor Visairas, doña Teresa Villuendas Asensio, don Raúl Pérez Núñez, doña Teresa Villuendas Asensio, don Víctor Visairas, don Víctor Visairas, doña Teresa Villuendas Asensio, doña Teresa Villuendas Asensio, don Víctor Visairas, don Víctor Visairas, don Víctor Visairas, don Víctor Visairas, doña Teresa Villuendas Asensio, don Víctor Visairas, doña Teresa Villuendas Asensio, don Víctor Visairas, doña Teresa Villuendas Asensio, doña Teresa Villuendas Asensio, don Ángel Alda, don Víctor Visairas. Efectuado el escrutinio, la votación arroja los siguientes resultados. Don Víctor Visairas, 17 votos. Doña Teresa Villuendas, 12 votos. Don Ángel Alda, 2 votos. Don Raúl Pérez, 2 votos. Habiendo obtenido los diputados don Víctor Visairas y doña María Teresa Villuendas el mayor número de votos, se les proclama respectivamente secretario primero y segundo del Parlamento de La Rioja. Bueno, pues dos nombres propios que sumamos a esa mesa del Parlamento. Víctor Visairas, periodista, acaba de saludar a esos aplausos. Era el secretario primero, estaba en el número 12 en las listas de Gonzalo Capellán, y Teresa Villuendas en el número 7 y diputada del Partido Socialista. Secretarios primero y segundo del Parlamento de La Rioja. Los elegidos, como autoriza el artículo 8.1 del reglamento de la Cámara, pueden ocupar sus puestos en esta mesa presidencial. Muchas gracias. Se retira, algunos de esos miembros se quedan, como no, ahí está felicitando Teresa Villuendas a la nueva presidenta del Parlamento, a Marta Fernández Cornago, una joven logroñesa de 30 años, abogada, que iba en el número 2 por parte de las listas de Gonzalo Capellán. Es miembro además de las nuevas generaciones de La Rioja, de la formación política, y miembro del comité electoral del Partido Popular. Presidirá, por lo tanto, esta nueva legislatura y será la novena que ejerce este puesto en el Parlamento de La Rioja. Ahí está Jesús María García felicitando a la nueva presidenta. Jesús María García, que está como vicepresidente segundo de esta mesa, toma posesión también de su silla. Y también Teresa Antoñanzas, como decimos, vicepresidenta primera en la mesa del Parlamento. Tiene 43 años y fue senadora por el Partido Popular entre los años 2016 y 2019. Recordamos también en los extremos los secretarios. Tenemos al secretario primero, a Víctor Visairas,
periodista, número 12 en las listas de capellán por el Partido Popular, y Teresa Villuendas, que había sido diputada por el Partido Socialista en esta pasada legislatura y que en esta iba en el número 7 con Concha Andreu. Por lo tanto, esta es la nueva mesa que va a presidir el Parlamento en esta 11ª legislatura. Bueno, parece que la presidenta del Parlamento sí que va a hacer unas palabras. Estábamos a la espera de saber si iba o no a hablar, pero sí, se pone en pie, parece que toma la palabra. En el artículo 8.1 del Reglamento del Parlamento de La Rioja, debe procederse a continuación a la prestación por esta presidencia del juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de La Rioja, lo que en este mismo momento se realiza ante esta Cámara. Marta Fernández Cornago, presidente electo del Parlamento de La Rioja, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja. Seguidamente, por esta presidencia, se solicitará de los demás diputados el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de La Rioja, a los que llamará por orden alfabético el secretario primero. Tras serle planteada la fórmula solemne y de rigor, contestarán sí juro o sí prometo. Bueno, pues ahora, como vemos, tienen que ir jurando su cargo los 32 diputados, 33 en total de esta legislatura. Uno ya lo ha hecho, ha sido la presidenta del Parlamento, la nueva presidenta Marta Fernández Cornago, y ahora, como dicen, por orden alfabético irán pasando el resto de diputados de esta nueva legislatura para jurar su cargo. Don Héctor Alacid López. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Don Ángel Alda Pérez. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Doña Pilar Almendáriz Bayo. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Doña Concepción Andreu Rodríguez. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, prometo.
Doña María Teresa Antoñanzas Garro. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Don Diego Antonio Bengoa de la Cruz. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, prometo. Don Gonzalo Capellán de Miguel. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Doña Mar Cotelo Balmaseda. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Don Carlos Cuevas Villoslada. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Don Alberto Galiana García. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Don Jesús María García García. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Don Javier García Ibáñez. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, prometo. Don Jesús Ángel Garrido Martínez. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Don Miguel María González de Legarra.
Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja. Sí. Señoría, tras serle planteada la fórmula solemne y de rigor, contestarán sí juro o sí prometo. ¿Sí juro o sí prometo? ¿Sí juro o sí prometo? Sería deseable para esta presidencia y para la mesa que me acompaña que, tras serle planteada la fórmula solemne y de rigor, contestarán sí juro o sí prometo. ¿Me la va a repetir o lo digo directamente? Parece que sí. ¿Sí juro o sí prometo? No, si me va a repetir la fórmula o lo digo directamente. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro y prometo. Don José Ángel La Calzada Esquivel. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, prometo. Doña María Belinda León Fernández. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Doña Cristina Maiso Fernández. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Doña Noemí Manzanos Martínez. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Doña María Purificación Martín Díez de Valdeón. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Don Sergio Martínez Astola. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Doña Ana Belén Martínez Sánchez. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, prometo.
Doña Enar Moreno Martínez. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, por imperativo legal, debido a mi condición de comunista y republicana, prometo. Doña Sara Isabel Orradre Castillo. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, prometo. Don Daniel Osés Ramírez. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Don Luis Carlos Paul La Pedriza. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Don Raúl Pérez Núñez. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Como republicano, por imperativo legal, sí, juro. Don José Luis Pérez Pastor. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro. Doña María Somalo San Juan. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, prometo. Don Ricardo Velasco García. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, prometo. Doña Ana Victoria del Vigo García. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, prometo. Doña María Teresa Villuendas Asensio.
¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, prometo. Señorías, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, trabajadores de la Cámara, público que hoy nos acompaña, familiares, gracias por acompañarnos en esta sesión constitutiva y de apertura de la 11ª legislatura del Parlamento de La Rioja. Permítanme que, en primer lugar, comience mi intervención dándoles la bienvenida, especialmente a los nuevos diputados, al Parlamento de La Rioja, institución que, como dispone nuestro Estatuto de Autonomía, representa al pueblo de La Rioja y, por tanto, a todos los riojanos y a todos los municipios que conforman nuestra comunidad. Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Bienvenidos a la casa de todos los riojanos. En segundo lugar, me gustaría agradecer la confianza a quienes han confiado en mí para desempeñar el cargo de presidenta del Parlamento de La Rioja y trasladar mi respeto a los diputados que no lo han hecho. Desde este momento, señorías, todos me tienen a su disposición para trabajar juntos en beneficio de La Rioja y de los riojanos. Un agradecimiento que hago extensivo a quienes me han precedido en el cargo por su labor y por su ejemplo. Ocupar la presidencia de esta Cámara en esta 11ª legislatura que hoy comienza es un honor y una responsabilidad que asumo plenamente consciente del compromiso de servicio público que implica. Un compromiso que me propongo ejercer desde la cercanía y desde el diálogo, con honestidad y con transparencia, porque entiendo que es la mejor manera de devolver la confianza hoy brindada. Este Parlamento nace de la voluntad de los riojanos, depositada en las urnas el pasado mes de mayo. Recibimos de los ciudadanos el encargo de contribuir desde este foro a que La Rioja avance, progrese con más bienestar y mejores oportunidades para todos. En este sentido, los riojanos nos emplazan a dialogar de manera constructiva para alcanzar puntos de encuentro que tengan como resultado unas herramientas legislativas que ofrezcan soluciones eficaces a sus problemas. El Parlamento debe ser el centro de la vida política de esta comunidad. Es responsabilidad de todos nosotros dignificarlo, desde el contraste de ideas y programas, desde el diálogo y desde el debate, pero también a través del consenso y el acuerdo en unos retos de región que aguardan a La Rioja a la vuelta de la esquina y que demandarán de nosotros altura de miras y que ofrezcamos a La Rioja lo mejor de nosotros mismos. Un reto al que emplazo a trabajar desde hoy y durante los próximos 4 años a todas sus señorías, siguiendo de esta manera el ejemplo que nos han dejado tantos y tantos compañeros de escaño. Llegados a este punto, si me lo permiten, me gustaría recordar hoy la figura y el legado de Joaquín Espert, riojano ilustre y diputado autonómico durante varias legislaturas, que nos dejó hace pocos días. Al margen de una producción legislativa con los altos estándares de calidad que se merecen los riojanos, creo que todos coincidimos en la necesidad de seguir trabajando para acercar el Parlamento y todo lo que ocurre en esta Cámara al día a día de los riojanos, vivan donde vivan. Un aspecto prioritario en el que hay que seguir insistiendo y que requiere de un compromiso compartido por todos. La sociedad riojana es plural, es abierta, es emprendedora y es moderna.
En sintonía con esta sociedad a la que representamos, confío en ser capaz de aunar esfuerzos para contribuir a que esta Cámara sea una institución más abierta y más cercana, desde el diálogo y la interacción fluida con los riojanos, a quienes tenemos el enorme privilegio de representar. Quiero finalizar esta intervención apelando a la colaboración de todo el personal que trabaja en esta Cámara, agradeciendo de antemano su buena disposición. Ellos hacen posible que esta institución funcione y cumpla con las competencias que tiene encomendadas. Ya les avanzo que, como no puede ser de otro modo, tendré en cuenta sus aportaciones y espero recibir buenos consejos para que esta Cámara cumpla de manera eficaz su importante tarea en beneficio de esta comunidad y de todos los riojanos. Muchas gracias. Y una vez sustanciados todos los asuntos que reglamentariamente integran la sesión constitutiva de la Cámara, declaro constituido el Parlamento de La Rioja, lo que, como ordena el artículo 8.2 del reglamento de esta Asamblea, se comunicará a Su Majestad el Rey, a las Cortes Generales, a la Presidenta de la Comunidad Autónoma en funciones y al Presidente del Gobierno de la Nación en funciones. Asimismo, declaro abierta la 11ª legislatura. Se levanta la sesión. Así concluye esta sesión constitutiva del Parlamento de La Rioja y de apertura de esta 11ª legislatura en el Parlamento de La Rioja, con esos 4 nombres propios. La presidenta del Parlamento, que se ha estrenado con estas palabras, con ese discurso, Marta Fernández Cornao, que está recibiendo ahora las felicitaciones de la presidenta Concha Andreu, presidenta en funciones. Tenemos a Teresa Antoñanzas, vicepresidenta primera de la Cámara, vicepresidente segundo a Jesús María García y secretarios primero Víctor Bisairas y segundo Teresa Villuendas. Concluye, por lo tanto, así este acto. Queda pendiente, por lo tanto, también, una vez que hemos superado ya el trámite de hoy, se abre ahora un plazo corto para la constitución de los grupos parlamentarios, que será cuando se conozcan quiénes serán los portavoces de cada uno de esos grupos, de Partido Popular, de Partido Socialista, de Vox, que se estrena en esta legislatura, y del Grupo Podemos Izquierda Unida. De esos 2 portavoces también conoceremos 2 portavoces adjuntos que tienen potestad para designar. Será en los próximos días, y pendientes también ya para la investidura de Gonzalo Capellán, que ahí le estamos viendo felicitando ya a la nueva presidenta del Parlamento. No hay plazo legal para el pleno de investidura de Gonzalo Capellán como nuevo presidente del Gobierno de La Rioja, pero podría sucederse la próxima semana, una vez que desde la presidencia del Parlamento se cumpla ahora con el ritual protocolario de la ronda de contactos con los grupos para designar al candidato que más apoyos tenga, que en este caso será Gonzalo Capellán, sin lugar a dudas. Concluimos aquí este especial punto de encuentro informativo con imágenes que nos dejan ya esta 11ª legislatura aquí en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Gracias por su compañía. Adiós.